Vamos a charlar un poquito con Esteban Rafel, es periodista, amigo acá de la casa del señor Cayón, y es coautor de un libro, El Otro Yo, habla de Nicolás Caputo, junto con Noelia Barral Grijera. ¿Cómo andas, Esteban? Buen día. Hola María, buen día. Hola David también. Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, sí, todo bien. Bueno, a ver, Cristina Fernández de Kirchner ayer metió en la discusión a Nicolás Caputo, ¿no? Que ya vendió la constructora de la que habla en esos intercambios con López. Sí, la vendió en 2017, durante el gobierno de Macri. Se la vendió a un grupo que se llama TGLT. Ahora, ¿tuvo muchos negocios con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Muchos, no a nivel Las Arobaes o otras grandes empresas que hacían obra pública a nivel nacional. La constructora de Caputo estaba más focalizada en obra privada, por un lado, y después, a través de una subsidiaria que se llama CES, ganó muchísimos contratos en la ciudad de Buenos Aires de mantenimiento de obras menores. Sí tuvo un par de obras, digamos, un par, quiero decir, trabajo constante, ¿no? Durante la presidencia de Néstor y de Cristina Fernández, como muchas otras constructoras, pero no era una de las principales contratistas. ¿Y te sorprendieron estos mensajes con López? Sí, me parece que a todos nos sorprendieron. No estaba en el radar que tuviera un vínculo tan familiar, digamos, con José López. Después de haber conocido los mensajes, algunas cosas empiezan, viste cuando empezás a encajar algunas piecitas que tenías como sueltas, y por ejemplo ahí a Eduardo Gutiérrez, digamos, el titular de Farallón, la otra constructora que se chateaba con López y que tenía relación con Caputo. De hecho, ellos dos, el grupo Farallón y Caputo, hicieron varias obras en conjunto con La Nación, por ejemplo, el Museo Malvinas en la ex-ESMA, del cual también habló ayer Cristina. Claro, claro. Claro, porque Caputo era íntimo amigo de Mauricio Macri desde el colegio, ¿no? Desde el Newman. Lo que yo leí una vez muy interesante, que Caputo decía, que Macri decía que como era hijo de inmigrante de Franco Macri, llegó a un colegio de familias patricias y demás, era un poco discriminado y que de alguna manera Caputo fue el que lo protegió durante el colegio. Sí, bueno, eso es así. Ellos se hicieron muy amigos en el colegio, donde Macri era muy estigmatizado, digamos, por su origen no patricio, como vos decís, y ese vínculo avanzó durante toda la vida, se solidificó, digamos. Macri y Caputo terminaron juntos el Newman, entraron juntos a ingeniería en la UCA. Macri se recibe, Caputo no. Ahí arman la primera empresa juntos, que fue Midgor, que todavía hoy es la familia Caputo, que ahora produce electrodomésticos, equipos de aire acondicionado y demás en Tierra del Fuego. En su momento estaba más orientada a proveer de aires acondicionados a la fabricación de autos, que era un negocio que manejaba, entre otros, Franco Macri. Entonces le dio sus primeros contratos, digamos. Después Macri se abre también de la empresa por mandato familiar, porque Franco no quería que siguiera ahí, pero digamos, el vínculo continuó a tal punto que cuando lo secuestran a Mauricio Macri, Macri llama desde el teléfono que le provee sus secuestradores a Nicolás Caputo. Nicolás Caputo es quien se comunica con Franco, y después es Nicolás Caputo el que termina llevando el dinero para pagar el rescate, digamos. A ese nivel de intimidad estamos hablando. Claro, claro. Ahora, lo que dice Cristina Kirchner, sacando a relucir todo esto, dice, si tenía 9 millones de dólares en el bolso López, ¿por qué no se preguntaron de dónde venía la plata, no? Lo que ahí, digamos, el juicio contra López lo que hizo fue condenarlo por enriquecimiento ilícito, decirle, bueno, explícame vos de dónde sacaste esta plata. López dice, no te puedo justificar de dónde saqué 9 millones de dólares, pues no tengo ingresos declarados que justifiquen eso. Entonces ahí lo condenaron. Lo que decía Cristina Kirchner es, habría que haber ido al fondo de dónde viene de dónde salió la plata de los bolsos. ¿No? Sí, exacto. Y después termina sugiriendo que puede haber salido de Calcaterra, de Caputo y demás.
Claro, de los amigos de constructora de Macri, básicamente. Exacto. Claro, digo, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner de alguna manera se inventaron su propio empresario de obra pública que arrancó de cero cuando empieza la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Con Lázaro Báez, que empieza de cero el primer día de la presidencia de Néstor Kirchner y funda la constructora en Santa Cruz. Es cierto que Macri venía de ese mundo y tenía ya primero, ¿no?, a su mejor amigo, después su primo y su propia familia metido en el negocio de la obra pública. Sí, es así. ¿Te pareció una buena defensa la de Cristina Kirchner ayer? No es jurídica, ¿no? Pero políticamente hablando, como de hecho ahora estamos hablando de Macri, pero está bien, digo, me parece que discutir el tema de la obra pública más en profundidad vale la pena también, si bien, claro, ¿no? Sí, a ver, políticamente a mí me pareció un discurso súper interesante. Yo hacía rato que no me enganchaba tanto escuchando a Cristina. Claro. Quiero decir, captó mi atención. Después hay cosas que podemos compartir o no. Me parece que ella usa un poco el argumento del propio Luciani para tirar al frente los chats de José López diciendo o sugiriendo que Cristina ordenaba pagarle a Lázaro, diciendo, mirá, López chateaba con toda esta gente. Pero a su vez, en esos chats, en ninguno, por lo menos de los que yo vi, se vislumbra nada más que un vínculo de mayor o menor cercanía con los constructores. Por ejemplo, tenía un vínculo muy cercano, como se ve, con Caputo o con Gutiérrez, y tenía un vínculo un poco más lejano con Chediak, que era en ese momento presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que después termina siendo uno de los primeros arrepentidos, digamos, de causa Cuadernos, y que como titular de la Cámara de la Construcción le pedía reuniones y López medio que lo pateaba para adelante, aunque después se terminaron reuniendo. Para mí esos chats, digo, es algo totalmente habitual de la relación entre los varones de la construcción y los gobiernos. Después podemos decir, y nos parece más o menos polémico, uno desearía que no ocurriera, pero de hecho ocurre, y ocurre no solamente con la construcción, ocurre con todo tipo de relaciones de negocios en las que de alguna u otra manera tiene que intervenir el Estado, donde hay vínculos fluidos entre los empresarios y los funcionarios de turno. ¿Eso prueba algún tipo de vínculo espurio entre López, Caputo y demás? Me parece que no. Eso prueba que la plata viene de los 9 millones de dólares, los 8 millones de dólares vienen de IEXA, que era la firma de Macri, que después fue de Calcaterra y después fue de Mindin, o de Caputo. Tampoco. Me parece que claro, como discurso político me pareció interesante en el sentido de decir, bueno, hablemos de esto, de ahí, digamos, a saltar una conclusión un poco más espuria, me parece que le falta. No, además era un funcionario propio también, ¿no? Ella dice, la única boluda era yo. 12 años fue secretario de Obra Pública, claro, López, ¿no? También hay una responsabilidad, no necesariamente legal, pero políticamente seguro. Ahora, en esto que dice Esteban, que se refiere al trato que tienen entre todos en los chats, hay una parte donde López dice, bueno, hay que decirle al IBC que pague. Y Cristina no sabe muy bien qué es el IBC. El IBC es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, le estaba diciendo a una persona que le diga a la administración porteña, que en ese momento era de Macri, que le pague, que tenía que liberar, claro, el pago. Exacto. Bueno, ahí eso es interesante porque en ese momento cuando Cristina hace la transmisión, ella no sabe efectivamente qué es el IBC o no lo recuerda, supone que es una empresa de Caputo y no, era un organismo público. Entonces ahí aparece Caputo como intermediario entre la ciudad y la nación, claro. Exacto, y el organismo público de la provincia, siendo él un constructor y teniendo sus propios intereses como constructor, tanto público como privado, de obra pública como de obra privada. Y de hecho después Cristina saca unos tweets aclaratorios en los que vincula al IBC con Emilio Basavilbaso, que era en ese momento titular del IBC, después fue titular del ANSES con Mauricio Macri y ahora es un ejecutivo del Grupo Clarín. Y otra vez me parece que decía o por lo menos a mí me parece que lo más interesante de ese vínculo es, de nuevo, el rol de Caputo como un empresario que intermedia entre dos organismos públicos, más allá de quién sea la figura, claro, porque ahí el funcionario es más un instrumento de la política que un tipo Pero termina en Clarín, eso para Cristina es importante, ¿no? Claro. Pero bien, es como una ventana también a cómo funciona la trastienda del poder, digamos, ¿no? Esteban Raffaele, periodista, coautor del libro El Otro Yo, sobre Nicolás Caputo. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes, buen día. Un beso, buen día. 8:35 de la mañana.